Bienvenidos, bienvenidas. Este es el resumen semanal de noticias de La Opinión y Sin Galera. Le vamos a contar todo lo que ocurrió en el transcurso de esta semana, empezando con lo que tiene que ver con la pandemia de coronavirus, Rafa, porque fue otra semana de descenso de casos positivos. Terminó junio, entre medio justamente de la semana, y valga la redundancia, con cifras un tanto llamativas en lo que tiene que ver, por ejemplo, que hubo un fallecido más que mayo. Claro, tuvimos 50 en junio. Pero mucho menos contagios. Así es, además tuvimos un índice de positividad que comenzó a bajar efectivamente con el pasaje de San Pedro de fase 2 a fase 3. De hecho, ese descenso permitió que San Pedro pasara. Llevamos ya para este fin de semana alrededor de 10 días en fase 3. Y como bien decía Mir, tuvimos un descenso de los casos efectivamente registrados, siempre hablando del sistema público, y también tuvimos un descenso de las consultas. Eso implica que hayamos tenido a su vez un descenso del índice de positividad que comenzó a ubicarse alrededor del 30%, aunque el viernes volvió a ubicarse en el 50%, ¿no? En respecto a la tasa de mortalidad y haciendo la comparación de lo que recién hablaba con respecto a mayo. En mayo tuvimos un poquito más de un 4%, porque como decíamos, hubo 49 fallecidos sobre 1.200 positivos. Esto teniendo en cuenta, ¿no?, los casos positivos, claro, como vos bien explicaste, detectados en el sistema público. En junio hubo un fallecido más, 50, pero con alrededor de 700 casos positivos. ¿Qué pasó? A partir de la segunda semana de junio empezaron a bajar los casos. Fueron como 200 menos. Claro, lo que hizo que la tasa de mortalidad en junio sea la más alta desde que comenzó la pandemia, con un 6,27, que es un número altísimo. Siempre comparando, por supuesto, con los casos del sistema público. De cualquier manera, en el sistema privado, por ejemplo, en uno de los laboratorios que más practica test rápidos y que además tiene la posibilidad de practicar PCR en San Pedro, que es el hospital del Hospital Privado Sadib, en ese laboratorio hubo poco más de 300 casos sospechosos registrados y hisopados, y una positividad del orden del 20% más o menos. Sí, entre el 20 y el 30. Y pico, casi el 30% también. Pero digo, no hubo tanta mayor cantidad de casos, al menos en ese que es el laboratorio que más testeos hace en San Pedro en el ámbito privado. Recordemos siempre que lo que nosotros informamos a diario son los que difunde la municipalidad y que tienen que ver con exclusivamente los testeados en San Pedro, en el sistema público, y en el laboratorio Central Lab, que son los que procesan las muestras tomadas en consultorios amarillos, es decir, todo siempre del sistema público. Teniendo en cuenta solo la Secretaría, lo que informa la Secretaría de Salud, es decir, el sistema público, tuvimos esta última semana 134 casos positivos, 6 fallecidos, casi, ha bajado el número drásticamente, pero casi uno por día, no deja de ser elevado también. Y esos fueron, ¿no?, los parámetros que están actualmente, donde los casos activos, o sea, las personas que están transitando el virus, están rondando, podríamos decir, los 150, a veces más, a veces menos, pero no abajo de 100. Estamos en el fin de la segunda ola, pero siempre con la perspectiva de la posibilidad de una tercera. Hay quienes dicen que hay que esperar lo que ocurra alrededor del 20-25 de julio, cuando empecemos a tener los parámetros de lo que pasó el fin de semana largo, el fin de semana extra largo del Día del Padre. Mientras tanto, en San Pedro, como en toda la provincia de Buenos Aires, avanza el plan de vacunación contra el coronavirus COVID-19, con la novedad de que esta semana se sumaron un montón de grupos a lo que denominan la vacuna libre. Esto es la posibilidad de ir a vacunarse sin turno y sin inscripción previa. Son los mayores de 50 años. Que ya estaban desde el sábado pasado, ¿no? Dije los mayores de 50 años. Las personas gestantes, embarazadas. Docentes. Los docentes, los profesionales de la salud, los no docentes, que son auxiliares del sistema educativo, digo, todo personal del sistema educativo y todo personal del sistema de salud. Los integrantes de las fuerzas de seguridad y además, muy importante, las personas mayores de 18 años que tienen algún tipo de comorbilidad, de enfermedad preexistente que implica un factor de riesgo para el coronavirus COVID-19. En cada caso, en ese particularmente, deben llevar un certificado que acredite esa condición, ¿no? Pero bueno, son un grupo muy importante, muy amplio, digamos, muy grande, que puede ir a vacunarse sin necesidad de turno
y sin necesidad de inscripción previa. Si no tenés inscripción, llegás al vacunatorio, te inscriben, te hacen el trámite y te dan el turno para vacunarte. Si ya estabas inscripto y todavía no te llegó el turno, vas y te asignan un turno. Ojo, una cosa, si tenés turno para mañana, no vayas hoy, espera mañana que tenés el turno. Exacto, y esto va de la mano, Rafa, y es un buen augurio de lo que vendrá. Es decir, si están habilitando también los grupos, si están organizando operativos, de hecho estaba previsto para este fin de semana operativos de vacunación para esos grupos, tanto en el barrio La Tosquera, en el barrio Los Cazadores, como en el Amanecer. Eso quiere decir que van a seguir llegando vacunas. De hecho, esta semana... el gobierno anunció que va a haber esa descentralización de la vacunación, que con buen tino muchos decíamos, bueno, en algún momento esto se va a tener que dar, porque necesariamente la gente de las localidades tiene que hacer toda una movida para venir a vacunarse, o la gente de La Tosquera tiene que venir hasta acá a vacunarse. Bueno, necesariamente se tenía que dar esta descentralización. Iba a empezar este fin de semana. Los motivos por los que no empiezan, dijeron que tiene que ver con la ola de frío. No dan tanto frío para el fin de semana. No dan tanto frío para este fin de semana. Llamó la atención porque el fin de semana pasado sí tuvimos un coletazo en San Pedro de lo que fue la ola de frío anterior que afectó a todo el país. Y tuvimos durante sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, temperaturas registradas bajo cero en San Pedro al comienzo del día, ¿no? Una amplitud térmica bastante reducida. Teníamos temperaturas de entre 0 grados y 9, entre 1 y 10. Sí, hubo mañanas heladas, claro, con heladas. Pero había una amplitud térmica, digamos, la máxima era mínima, por decirlo de alguna manera. Pero después, a partir del miércoles, eso mejoró. Las máximas pasaron de 8, 9 grados a 14, 15, entonces fue mejorando. Y de hecho, para el fin de semana se espera una amplitud térmica mayor incluso, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, era un buen horario de 10 a 14 para ir al centro de salud a la escuela de La Tosquera. Claro, porque también eso, Rafa, destacar que el operativo no empezaba a las 7 de la mañana. No, claro, era de 10 a 14. Y en el Amanecer es en la Plaza del Amanecer, o sea, en la bajada, donde termina la bajada de Chávez y cruza con Juan Ismael Jiménez, que diríamos que es donde termina el barrio Las Canaletas y empieza el barrio El Amanecer, ¿no? El sistema de salud esta semana también tuvo algunas situaciones de conflicto, Rafa, como fue, vamos a hablar también de lo que es el paro de ATSA, que fue esta semana, pero antes, un problema con respecto a la guardia y médicos a los que no les renovaron los contratos. Bueno, esta semana fue una semana especial en ese sentido porque la SICOP, que es el sindicato que representa a los profesionales de la salud en la provincia de Buenos Aires, digo a los empleados de salud del sistema público, tuvieron el jueves una jornada de lucha. Vienen reclamando mejoras en las condiciones laborales, pidieron la reapertura de paritarias a la provincia y en ese marco hubo una reunión acá porque SICOP se reunió con el gobierno local para reforzar el reclamo provincial, que es un reclamo al gobierno de Axel Kicillof, pero también plantear algunas cosas a nivel local como la demorada recategorización de profesionales, algo que el gobierno local reconoció y que dijo que sucedió porque tuvieron algunas bajas y dificultades propias de la pandemia en el área de recursos humanos, en el área de personal, por eso demoraron un poco esa tarea, pero que la van a hacer. Y la otra es la apertura de concursos. La apertura de concursos permite que los profesionales que están en condición de temporario puedan pasar a planta permanente, digamos, concursando. Para fin de año también el gobierno prevé hacer algunos concursos, así que un poco por ahí fue la respuesta. Pero también se planteó esta situación de que 2 médicos fueron desafectados, 2 médicos del servicio de emergencias. Uno de ellos, de apellido Fernández, el propio Herbas, que es el jefe del servicio de emergencias, pidió su reincorporación y estaban en tratativas con ese asunto. De eso hablaron en esa reunión también. Pero por otro lado, una médica de apellido De Luca, que salió en la semana en Radio Cuarentena a contar su situación, es una médica que desde Rosario es reemplazante, hace 6 años que viene a San Pedro a trabajar en esa condición, una condición bastante extraña para tanto tiempo, ¿no? Que alguien sea reemplazante, que es una modalidad de contrato onerosa, muy cara para el Estado, pero bueno, nadie quiere venir de otra manera, ¿no? Es muy difícil conseguir médicos, y así como es muy difícil conseguir médicos, dejar ir a uno después de tanto tiempo también suena un poco raro, por eso se genera la polémica. Lo cierto es que se trata de una médica que tiene una situación de salud que hace que tenga que estar de licencia. El gobierno local decidió no renovarle el contrato, teniendo en cuenta que era renovarle el contrato a alguien que iba a estar de licencia, y como no tiene estabilidad laboral, podían hacer eso de no renovarle el contrato. Ahora bien, lo cierto es que
si pasan algunos meses y esta médica mejora su situación de salud, ya no va a querer venir a San Pedro porque se generó esta polémica, y o sea que perdimos una médica que tuvo una experiencia de 6 años en el hospital local, ¿no? Y esta semana, Rafa, como decíamos, hubo paro de 4 horas, tanto jueves y viernes, con el personal de sanidad. El personal de Que sanidad... incluyó también no solo al hospital, sino a los demás centros asistenciales. Claro, el personal de sanidad es el personal que representa a los profesionales de la salud no médicos, digamos, es decir, a enfermeras, a mucamas, al resto de las personas que trabajan en los centros asistenciales, no solo en hospitales y clínicas, sino también en consultorios oftalmológicos, odontológicos, en laboratorios, en geriátricos, digamos, en ese tipo de instituciones. Están reclamando que abran la paritaria y que puedan discutir un incremento salarial para este año. Están pidiendo un 45% de aumento escalonado, pero lo que sucede es que ni siquiera se sientan, tienen una instancia de diálogo, ¿no? Por lo menos para empezar a debatir si es posible un aumento. Te voy a futbolizar la política. A ver. ¿De Boca a River o de River a Boca? No sé, pero es algo O así, de ¿no? Independiente a Racing. Claro, es un poco eso. El pasaje está hablando de Mir de la confirmación total, final del pase del intendente Cecilio Salazar a las filas del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio al Frente de Todos. Siempre desde el partido Fe, siempre desde un lugar de peronista alternativo al partido justicialista. Salazar fue presidente del partido justicialista en San Pedro. Pero bueno, cuando Venegas fundó su partido Fe desde la UATRE como el brazo político de la UATRE, Salazar obviamente lo acompañó, y la conformación de ese partido Fe derivó después en la integración de ese partido en la coalición que primero fue Cambiemos y luego Juntos por el Cambio. Salazar fue un hombre de las filas de Macri Vidal. Finalmente, cuando asume en diciembre de 2019 Alberto Fernández, Axel Kicillof, Cristina Fernández, Massa, el Frente de Todos, Salazar comienza un proceso de acercamiento que deriva en esto que va a pasar en algunas semanas más, cuando se cierren las alianzas electorales para participar de las elecciones 2021, las elecciones legislativas de este año, y que se va a ver reflejado cuando 14 días después de ese cierre aparezcan las listas que van a competir en las elecciones. Cecilio Salazar va a competir en las elecciones de 2021 con una lista del Frente de Todos, en la que va a integrar o va a intentar integrar a la mayor cantidad de sectores del Frente de Todos posible, pero lo va a conducir él. ¿Por qué? Porque como ven en esa foto, en la que está con Camila Caballero y con Tamara Blahnik, las dos referentas máximas de la Cámpora en San Pedro, el acuerdo de Salazar es con Máximo Kirchner y con la Cámpora, ¿sí? Quien le abre la puerta al Frente de Todos es el propio Máximo Kirchner. Por lo tanto, no hay mucho más para discutir, al menos arriba, ¿no? Porque lo que se resolvió arriba difícilmente cambia abajo, ¿no? Más allá de las discusiones, y que seguramente va a haber referentes, dirigentes y personas que no quieran participar de un Frente de Todos en el que Cecilio Salazar sea el eje. Seguramente habrá quienes no quieren, pero hay muchos que ya están haciéndose eco del asunto. Y algo que publicamos el domingo y que me lo dijeron en estos términos a mí. Algunos dicen, aquellos que ya están trabajando para este acuerdo, dicen, nos van a llamar traidores. ¿Le van a decir traidor a Máximo? Porque después de todo, el que lo sentó en la mesa es ni más ni menos que Máximo Kirchner. Así es, y mientras tanto en el gabinete de Cecilio Salazar, tras la salida de Majo Mora de la Dirección de Cultura, se hizo cargo ya oficialmente, sí, podríamos decir, Marcela Ocuña, la secretaria de Turismo, y Paola Basso ya dejó de ocupar su cargo también en el gabinete. Los radicales dejaron de acompañar al oficialismo y dejaron la bancada oficialista en el Consejo Deliberante, y también los funcionarios que forman parte de la comisión directiva del radicalismo se fueron del gobierno. Jorge Maquinarri primero, que lo eyectaron antes de que presentara la renuncia, se la pidieron porque no estaban contentos con su gestión. Asumió Luciano Joant, y después Paola Basso, subsecretaria de Legal y Técnica a cargo de Recursos Humanos. ¿Asumió? ¿Quién asumió? No hay todavía nadie no a cargo. No hay nadie a cargo en el área. Dejó todo ordenado para la transición. ¿Algunos nombres? Hay varios nombres en danza. Seguramente el gobierno va a tener que definir, más que por Legal y Técnica, por Recursos Humanos. Van a tener que poner un director de personal. Es muy difícil llevar adelante la gestión
del gobierno de la Municipalidad de San Pedro sin alguien que coordine efectiva y activamente el área de recursos humanos, el área de personal. Salazar no tuvo algunas buenas experiencias en ese sentido en su gestión, tuvo que cambiar varias veces quien estaba a cargo de personal. En el área de legal y técnica, el secretario legal y técnica es Ramón Salazar. Descansaba en la figura de Paola Basso, que además fue asesora letrada de Barbieri y conocía muy bien la administración pública, pero también en el director de asesoría letrada, que es José Ignacio Maquia. Ahora te digo una cosa, José Ignacio Maquia es el único sanpedrino que está en condiciones de ser nombrado juez de paz. Cuando sea nombrado juez de paz también van a perder a una figura. O sea que pronto se va. Pronto se va, cuando lo nombren se va a ir, cuando el Consejo de la Magistratura apruebe su pliego, se va a ir al juzgado de paz. Y eso significa que el gobierno local necesita cubrir ese cargo. Así que es un cargo que efectivamente van a tener que cubrir tanto el de personal como el de asesoría letrada. Ahora bien, la otra renuncia, la de Majo Mora, por lo pronto no hay planes de reemplazo, no hay planes de poner una directora, un director de cultura. Se subsumió el área, quedó subsumida, pasó de desarrollo humano a turismo, entonces la propia secretaria de turismo, que es Marcela Cúñer, está al frente de la coordinación del área de cultura, que ahora depende de su secretaría y por lo pronto no va a haber dirección. Una cosa importante, en la reunión del otro día no estaba Marisa Corbalán. Marisa Corbalán es empleada de carrera, ex directora de turismo de la Barbieri, pero era la coordinadora de los museos de la municipalidad. Ahora no hay coordinación de museos porque Marisa Corbalán entró de licencia por vacaciones, tiene casi un mes y pico de vacaciones y no sabemos si va a volver al área. Todo me dice a mí que va a ser difícil que Marisa Corbalán vuelva. ¿Por la salida de Majo Mora? ¿Por el ingreso de Marcela Cúñer? Por ambas, porque pensemos que Marisa Corbalán también forma parte de la comisión directiva de la UCR. También. Pero ella es empleada de carrera, puede trabajar en cualquier lugar de la municipalidad. Claro. No sé si estará en condiciones de trabajar, si querrá o si la querrán en el área para seguir haciendo esa tarea de coordinación de museos. Por lo pronto está de vacaciones. Y esta semana, después de varios días, el gobierno local se expresó respecto del ciberataque. Sí, el ciberataque que dimos a conocer aquel feriado después del Día del Padre, el feriado de Güemes, ¿no? Que fue así el 21 de junio. Que es eso que vemos ahí, esa revelación de que no solo habían hackeado la web de la municipalidad, sino que habían robado datos sensibles y los divulgaron gratuitamente en estos sitios. Lo que dijo la municipalidad fue oficialmente que se queden tranquilos, y lo dijo porque el Centro de Comercio elevó una nota para preguntar qué es lo que estaba pasando y cómo afectaba a sus socios porque les estaban reclamando por ese tema. El gobierno pidió tranquilidad, dijo que no es mucho lo que se robaron, que en realidad no afecta tanto. Me llamó la atención particularmente porque en la comunicación oficial del gobierno sostienen que la base de datos corresponde solo a 2014 y yo vi cosas que son de 2020. O sea, hay cosas de 2014, empiezan en 2014, pero hay cosas de 2016, de 2017 y hay cosas de 2020. Dijeron que no había... pero entonces que el municipio, el gobierno local mintió. No lo sé, el gobierno dice que no hay compromiso de datos personales de nadie y la verdad es que las personas que hicieron denuncias a defensa del consumidor a través del formulario de la web dejaron nombre, apellido, número de teléfono, dirección. O sea, esos datos están ahí y son sensibles. Sí, y también demás, ¿no? Lo que genera esta situación, es muy importante, ¿no? Muchas veces las denuncias anónimas, las denuncias a defensa al consumidor que hacen los usuarios, la desconfianza que a partir de esto genera ir a denunciar una situación o dejar registrado algo, sí, sabiendo que se puede dar a conocer. Dice la municipalidad, y lo dice con buen tino, que cualquiera que tenga una base de datos en internet está expuesta al robo. Sí, como cualquiera que tiene una casa está expuesto a que le abran una ventana y se le metan. Exacto. Eso es cierto, está expuesto, por supuesto. Y hay gente que se dedica a robar esos datos, sí, como hay gente que se dedica a barretear de la puerta ventana, y entrar y robarte. Entrar y llevarte, no sé, los legajos. Sí. Yo lo grafiqué de esa manera. Lo que se robaron es como si entraran a la municipalidad, abrieran un mueble y se llevasen unos legajos. Claro, el tema es que no forzaron ninguna puerta. Alguien dirá, los legajos no eran tan importantes. Bueno, pero eran legajos que estaban bajo la guarda del Estado. La cuestión relevante también ahí es que los usuarios todavía no recibieron la posibilidad de modificar sus contraseñas, por lo tanto, las cosas que se podían hacer online en la web no se pueden hacer por lo pronto. Eso provocó que, por ejemplo, Rentas prorrogara
el tema del pago de la tasa de seguridad e higiene para presentar las declaraciones juradas, porque bueno, hay que contactar a cada uno porque antes subían las declaraciones juradas por la web y ahora lo van a tener que hacer de otra manera. Y lo otro importante en ese sentido, Emir, es que el propio Mauro Cáceres o Mauro Eldrich, el experto en ciberataque, el experto en ciberdefensa, en seguridad informática, que fue el que detectó esta situación y nos la contó para que nosotros pudiéramos trabajar y publicarla, puso online una página web que permite que uno ponga su dirección de email y verifique si está dentro de los datos que fueron robados en el marco de ese ciberataque. Otra cosa importante sobre este tema, dijo Paola Basso, la subsecretaria legal y técnica, hasta el jueves, sí, digo bien, que no, por su área no pasó ningún tipo de denuncia penal sobre el asunto. Bien dijo en el comunicado el gobierno que esto es un delito. Y tendría que denunciarlo. Como tal, debe ser denunciado para no incumplir los deberes de funcionario público, ¿no? Es un delito que debe ser denunciado. Quizás están intentando reunir algún elemento más para que la denuncia sea más efectiva y sea más consistente. También te digo que eso es algo que después el fiscal te lo pide cuando vos presentás la denuncia para que pueda dar curso. Pero lo cierto es que por lo pronto no hay una novedad fehaciente respecto de que esto haya sido denunciado en la justicia como corresponde y como más temprano que tarde el gobierno va a tener que hacer, ¿no? Fue una semana de mucha obra en San Pedro porque comenzó, por ejemplo, entre otras, Rafa, la pavimentación o repavimentación del acceso a Gobernador Castro, una obra que ya veníamos hablando, ¿no? en los últimos meses. Y vemos las máquinas que llegaron. Empezaron en el pueblo, ¿no? Empezaron en el pueblo. Ayer también había algún descontento de parte de algunos vecinos porque no podían acceder a la localidad, algo que obviamente si está en obra no se iba a poder, pero sorprendía el hecho de que estaba cortada toda la traza para el acceso, pero una obra muy esperada, ¿no? para la gente de Gobernador Castro. Yo tengo familiar en Castro. Mira. Desde que tengo uso de razón, tengo 27 años, está rota. Sí, es una de las obras más importantes que puede hacer un gobierno en San Pedro en los últimos años, sin lugar a dudas. Así que, en el tiempo de obras, la empresa Tecnipiso que ya comenzó, no recuerdo ahora el plazo, pero creo que eran unos 180 días, si no me equivoco. Sí, creo que eran 5 o 6 meses. El máximo que tenía la empresa para entregar esta obra, que fue, una de las que comenzó. Continúa en el Estadio Municipal también lo que tiene que ver la obra, justamente en el gimnasio. Ya no se ve el piso de parquet, fue recubierto con una masa niveladora que se llama, es tipo como una pasta que se le puso arriba para poder nivelarlo. Allí lo vemos en pantalla, y sobre la que después finalmente se va a estar pegando con un autoadhesivo lo que es el piso vinílico. Hay algunas dudas respecto de cómo puede llegar a quedar en las partes en las que el piso ya se hundía. Y atención con eso, hay preocupación en el gobierno local respecto de lo que puede llegar a ocurrir, porque sobre la madera se está poniendo la masa niveladora, que no es de un espesor importante, y encima de eso va a ir solamente el piso vinílico, claro. Y lo que tienen, el temor que hay es respecto a que la masa niveladora y el piso vinílico en definitiva copien ya la traza irregular. Exacto. Que había antes. Pero veremos, ¿no? En definitiva cómo concluye, porque también la empresa que lo está haciendo, que fue subcontratada por la cooperativa Grupo Alfa, dijo que iba a quedar bien. Dos cosas importantes también tienen que ver con las obras y se van a dar ya en los próximos meses, en las próximas semanas. Una es la aprobación por parte del Consejo Deliberante del convenio para la pavimentación de 31 cuadras en una zona que está ubicada detrás del Fonavi, digamos en calle Casela, ahí lo vemos, calle Casela y Lucio Mansilla, entre 11 de septiembre y Belgrano. Son 31 cuadras de un sector de la ciudad que está muy deteriorado. De hecho, la descripción del proyecto señala que hay lugares donde hay que repavimentar porque el pavimento está deteriorado, y hay otros lugares donde hay que pavimentar directamente, hay que levantar todo porque está lleno de baches y hacerlo de nuevo. O sea, esto es carpeta asfáltica para esas 31 cuadras, es una obra que financia el gobierno de la provincia de Buenos Aires por 28,5 millones de pesos.
El 30 de julio se abren los sobres con las ofertas. Ahí vamos a conocer las empresas que participen. Seguramente en algunas semanas más, después de esa fecha, va a comenzar la obra, que va a demandar alrededor de 90 días. Y otra obra importante que va a desarrollarse y que también va a financiar el gobierno provincial por alrededor de 21 millones de pesos, 21 millones y medio de pesos, es el de las cuadras que hay que abrir de Avenida 11 de Septiembre para que conecten con la dársena de lo que es la nueva terminal, la de Capitales Chinos, que se construye allí donde estamos viendo, en Lucio Mansilla y 11 de Septiembre. Son 2 cuadras, es decir, de Mansilla hasta Carlos Gardel. Esa es la etapa inicial, que son 2 etapas. Una que es con recursos del Fondo de Infraestructura Municipal del año pasado, que son 3 millones de pesos. ¿Te acordás que habían 3 millones de pesos para hacer bacheo? Y que después dijeron, bueno, no alcanza. Que presentaron otro proyecto para que esa zona de bacheo se transforme en pavimentación por otra plata. Bueno, eso se aprobó, quedaron esos 3 millones de pesos sueltos. Lo que hicieron fue pedirlos para hacer la primera parte de esta obra, que es la apertura y la nivelación del suelo. Después hay otros 18 millones y medio de pesos, que todavía el proyecto no fue aprobado, pero que fue pedido, para hacer el pavimento de esas 2 cuadras. Son 2 cuadras de doble mano con bulevar central. Claro, tipo una avenida. Es una avenida, claro, es la continuidad de la avenida 11 de Septiembre, la van a continuar igual, pero con una particularidad. Va a ser con lo que se llama pavimento articulado. Esto es con adoquines, como el principio de la avenida 11 de Septiembre. Eso iba a decir, digo, 11 de septiembre empiezan con adoquinado, va a terminar con adoquinado. Empieza con adoquinado y va a terminar con adoquinado. O sea, el plan del gobierno para el futuro, o sea, el plan que está trazado para el futuro es que de Carlos Gardel hasta Sanúcoli, es decir, hasta las vías, se siga abriendo 11 de septiembre. Hoy el proyecto, con los recursos que hay, llegan hasta Carlos Gardel. Seguramente, lo reconoció Silva esta semana, a Carlos Gardel también van a tener que reacondicionarla y reforzarla, porque lo que va a suceder es que cuando abra esa terminal, los micros van a entrar y salir por esas 2 cuadras hasta Carlos Gardel, y desde Carlos Gardel van a conectar con la avenida Kennedy. Con la ruta 191 un poquito más adelante. Así es, Rafa, y te iba a contar, aprovechando también del tránsito, que en los últimos días, en las últimas semanas, más que la última, diríamos, hubo muchos accidentes en San Pedro. Bueno, por ejemplo, el que presenciamos, más que presenciamos, que llegamos enseguida cuando íbamos a la visita del ministro Goyán, el lunes pasado. Moto contra auto. Así es, fue el accidente número 3 en la esquina de 25 de Mayo y Boulevard Moreno en pocos días. Creo que a las pocas horas de ese accidente hubo otro en Pavón y Pellegrini. Una particularidad de ese accidente: el hombre que venía por Pavón para cruzar Pellegrini era un hombre de Varadero, que obviamente cuando se iba a cruzar Pavón por Pellegrini frenó porque venía una moto. Pero el de la moto no sé que no saben cómo fue, porque el que venía a cruzar Pellegrini paró para cruzar. Pero como el otro no pasaba, parece que pasó y después se lo comió y terminaron chocando. Por suerte no pasó nada. Una situación... la típica esa, pasa vos, paso yo, pasamos los dos. A ver quién pasa, ¿no? Una situación similar se dio en un accidente que ocurrió en Manuel Iglesias y Nieto de Torres el jueves por la noche, con la distinción de que eran 2 motos y con la distinción de que una de las 2 motos se fugó. El motociclista se fugó, el conductor de la moto, obviamente. Entiendo que estaba bien. Y se ve que estaba bien. La cuestión es que los otros 2, que eran una pareja de un hombre de 40, a lo mejor de 37, fueron trasladados al hospital con lesiones leves, pero no los asistió, los chocaron y rajó, se escapó. Otro accidente esta semana tiene que ver el que protagonizaron un auto y una combi de la Dirección de Servicios Públicos, la esquina de Torne y Oliveira César. Esto fue el viernes a la madrugada, podríamos decir, alrededor de las 6:15. Esas son imágenes que tomamos ya un rato después del accidente. La combi Citroën que ves ahí, Rafa, estaba recolectando al personal que trabaja en el corralón. Iban 6 empleados municipales, el conductor de 43 años, circulaba por Torne y al llegar a la esquina de Oliveira César fue impactado ahí en su lateral izquierdo por ese Nissan March conducido por un joven de 20 años que iba a toda velocidad y que le dio positivo el test de alcoholemia. Tenía alrededor de 3 veces más lo máximo permitido de alcohol en sangre. Este muchacho, como ven ahí, hay una frenada larga. 20 metros. Dijo eso, Ariel Álvarez, que era de alrededor de 20 metros. Eso significa, da cuentas de la velocidad que venía. Alguien puede decir, bueno,
pero la combi iba a pasar, y tenía paso el otro. Sí, claro, tiene paso el otro. Ahora, si vos, que sos el otro, venís a una velocidad excesiva y alcoholizado, tenés un grado de responsabilidad importante en el accidente. No es que como vos tenés paso podés andar a lo loco, digamos. No, totalmente. Fue tan violento el impacto, Rafa, que por ejemplo, bueno, al auto allí lo vemos cómo quedó. También se le explotaron los airbags. Y bueno, el muchacho estaba medio enojado. Lo peor, que no solo que el muchacho estaba enojado, que te increpó a vos, que increpó a otro colega periodista que estaba cubriendo la cosa porque no querían que sacaran fotos. Lo peor es que este muchacho ya participó de otro accidente muy grave. Sí. Y eso es lo terrible. Entonces, me parece que nos llama un poco a la reflexión. Eran las 6 y pico de la mañana, entre las 6 y las 7 de la mañana, cuando ocurrió este accidente. Un muchacho de 20 años alcoholizado que va a cruzar la calle y que choca una camioneta del Estado municipal que tenía a empleados municipales que iban a cumplir con su labor a esa hora, ¿no? Así es, lo importante es que los 2 empleados municipales que tuvieron que ser trasladados al hospital, a los pocos minutos al rato recibieron el alta médica, no sufrieron heridas de gravedad, más allá, ¿no?, del dolor de cabeza en el momento de tener que ir a trabajar, de haberse levantado tan temprano, tener que pasar por esta situación, y como decía vos, Rafa, con un joven que bueno, tampoco estaba en sus cabales después de protagonizar el accidente. Esta semana hubo un operativo muy importante contra el juego clandestino en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, que implicó 8 allanamientos que involucraron a San Pedro, específicamente a la localidad de Santa Lucía. El fiscal Ariel Tempo, que es el titular de la Fiscalía número 4 de San Nicolás, recibió denuncias anónimas respecto de una banda que se dedica a la generación de apuestas clandestinas para jugar online. Comenzó un trabajo de esos de hormiga de investigación durante muchos meses con escuchas telefónicas que permitieron establecer que ese delito se estaba cometiendo. Pidió los allanamientos, el juez de garantías Ricardo Prati otorgó la orden para los operativos. Hubo 8 allanamientos en Arrecifes, Pérez Millán, en La Violeta. Pérez Millán es partido de Ramallo, en La Violeta, que ya es partido de Pergamino. Al límite. Pero es ahí al toque, está como metido entre San Pedro y Ramallo. Es una puntita del partido de Pergamino. Es muy raro, ¿no? Es una punta de Pergamino metida entre San Pedro y Ramallo. Y en Santa Lucía, pero es todo en la misma zona, digamos. O sea, Arrecifes, son Santa muy Lucía, pocos kilómetros La de Violeta, diferencia. Pérez Millán. Ahí se produjeron los allanamientos. Una particularidad. En Santa Lucía hubo 2 personas que están imputadas, que están involucradas en este hecho. Al menos una de ellas es alguien que ya fue condenado en el juzgado correccional, cuando esto no era un delito penal, sino que era una falta correccional, el juego clandestino, porque supo regentear garitos clandestinos en Santa Lucía, al punto de que, mirá esto que te voy a contar, Emil, no lo dejan cuando desbarataron ese garito clandestino que tenía este hombre en 2011, encontraron ruletas, juegos, maquinitas, de todo eso. Y la persona que le alquilaba la casa, el salón para eso, estaba hiper sorprendida y decía: yo pensé que era legal si estas maquinitas antes estaban en el club. Tal cual, estaban en el club antes, porque antes se ve que también en el club tenían esta modalidad. Ahora, no dejan jugar tranquilo a la gente. ¿Cuál es la distinción, Emir? Es que no, que el apostador no... Estoy siendo irónico. El apostador no comete delito. El asunto es que está comprobado que la gente les pagaba, le transfería dinero a esta gente, a estos involucrados, para que les cargaran la situación en una red de apuestas, que la red de juego es legal. Lo que es ilegal es ese intermediario que te cobra para hacer la apuesta, digamos, ¿no? Bueno, en ese trance está, la causa recién empieza y puede dar sorpresas, ¿eh? Esta semana fue detenido en Villa La Ñata, en el conurbano bonaerense, un joven de 26 años que está acusado de abusar de una menor de edad, de una chica de 15 años, en Vuelta de Obligado. Allí lo vemos en pantalla, al joven que fue detenido por personal de la DDI. Se preguntarán por qué en Villa La Ñata el hecho del que se lo acusa, del que fue denunciado por quien era en su momento su pareja, una mujer de 35 años, fue cometido justamente en Vuelta Obligado. Y se trata, Rafa, de un personaje que ya había estado involucrado, no en un delito similar, pero en otras situaciones conflictivas cuando vivía en Vuelta Obligado. Sí, y antes también, porque se trata de una persona que recaló en Vuelta Obligado
porque su padre conocía a San Pedro por tener un buque arenero y venía junto a su pareja, medio como escapando de una situación que se había dado en Tigre, en esa zona del conurbano, porque vendían terrenos de papeles flojos, digamos. Entonces vinieron un poco como escapándose de esa problemática, porque los estaban buscando, los estaban acusando, los estaban generando un conflicto. Cuando llegaron a Santa Lucía, a Vuelta Obligado, tuvieron un conflicto con la gente que los alojó. Después de ese conflicto con la gente que los alojó, que fueron acusados de usurpación, se quedaron en ese lugar porque lograron firmar un contrato de comodato con la fundación. Después la pareja se separó, hubo denuncias de violencia de género en el medio. Otra pareja amiga con la que estaban, que después se pelearon entre ellos. Un despelote bárbaro. Ocurrió ya me perdí. En Vuelta Obligado. Si ustedes buscan, y en Vuelta Obligado. Si ustedes buscan aquella tapa famosa que hicimos con la novela, ¿cómo se llamaba? Vuelta de Obligado, Tierra de Pasión y no sé cuánto. Haciendo alusión. Claro, haciendo alusión a la novela. Bueno, ahí van a encontrarse con toda esa novela. Un dramón. Un dramón que tiene este condimento. Un dramón digno para Salcho González. Un dramón que tiene este condimento, Emil. La pareja de este muchacho lo denunció por abusar sexualmente de su hija mayor, que ahora tiene 15 años. Después de la denuncia y después de las pericias correspondientes, entre ellas la declaración de la menor de edad bajo la modalidad de cámara Gesell, el juzgado de garantías, el juez Ricardo Parati, ordenó la detención de este muchacho en el marco de la causa penal que ahora afronta por abuso sexual, ¿no? Antes de cerrar este resumen de la semana, Rafa, vamos a hablar de deporte porque el jueves hubo una importante velada en el gimnasio de Paraná, en el gimnasio de Eduardo Romairone, transmitida en vivo por Teis Sports. Primera vez el dato es que la primera vez que una actividad deportiva se transmite en la televisión nacional, si se puede decir así. Hoy en día con las nuevas tecnologías es medio complicado decir que lo que no se transmite, por ejemplo, a través de un Facebook no se puede ver, no se ensalta porque cualquiera puede acceder. Pero bueno, al fin y al cabo, este evento, esta velada que tuvo en la previa, ¿cómo decirlo? No, perdió un poco de calidad. Claro, porque se bajó el retador. Exacto, estaba previsto el título sudamericano Super Gallo entre Andrés Sosa, cuyo manager es Matías Servin, el sanpedrino. Mientras vemos imágenes de la pelea de Laureano Oviedo, uno de los sanpedrinos que se presentó y ganó por punto, Dinamita Oviedo. También estuvo Miguel Ángel Correa, que perdió con Joel Mafaguán de Mendoza. Pero quería contarle esta novela respecto de la previa. Van a pelear Andrés Sosa, que es quien tiene el título sudamericano, frente a Alberto Melián, un reconocido boxeador argentino, doble representante olímpico, con mucha chapa, por decirlo de alguna manera, que venía a disputarle el título aquí en San Pedro. Estaba todo armado, televisación de Teis Sport, la promotora Telio Box, dinero de por medio. Una conferencia de prensa en la que estuvo ni más ni menos que Juan Martín Látigo Colli. También, que estuvo el intendente, que no es habitual verlo en actividades relacionadas al deporte, más cuando se trata también no de un evento privado, en este caso como fue la velada allí en Paraná. Melián nunca se presentó al pesaje, no vino. Se supo que el día anterior, el martes, el pesaje fue, el miércoles sufrió una descompensación durante un entrenamiento. Del otro lado le creyeron poco y nada, el mismo miércoles se bajó definitivamente de la pelea y hubo que salir a buscar otro boxeador. Otro contendiente para Sosa. Obviamente, ¿puso en juego el título? No puso en juego el título, pero ya a partir de ahí, lo que iba a ser una pelea por un título sudamericano, insisto, preparado todo para que salga por la televisión nacional. Lo que iba a ser un espectáculo de primer nivel, de nivel internacional, terminó siendo una exhibición prácticamente. No hubo pelea, porque en definitiva el primer rival que propusieron fue Diego Ruiz, que iba a pelear en la pelea de semifondo de Sosa. Primero dijo que sí, después no quiso. Era un rival de categoría que podría generar una pelea importante. De hecho tiene mejor récord que Sosa, pero no aceptó. Y fue el rival de Ruiz, Joel Ulibarri, que en definitiva, bueno, se subió al ring a hacer lo que pudo. A ver, la diferencia fue abismal. 3 rounds nomás duró. Knockout al tercer round. Sí, knockout técnico. La verdad, Ulibarri quería seguir peleando. Con muy buen tino el árbitro dijo, muchachos, se terminó. La semana pasada contábamos con el tema de la pelea de Kevin Espíndola, que
que hay un muchacho boxeador coma que terminó Sí. en terapia intensiva en un hospital claro. de Córdoba, y una de las causas fue que el árbitro no paró la pelea y que lo dejó seguir peleando aun cuando ya estaba en un estado en el que no se podía mantener en pie, o sea, no valía la pena. Si seguía arriba del ring, ese muchacho no iba a revertir el resultado. ¿Cómo le fue a Oviedo después de todo? Oviedo ganó por puntos, se encontró con un rival que estaba un poquito más pesado de lo que había sido justamente el pesaje el día Engordó de un día para el otro, anterior. ¿no? Sí, engordó de un día para otro el muchacho. Lo vieron más grueso, dijeron el otro día en Paraná, y obviamente al ser de categorías tan de pesos livianos, se nota, ¿no?, la diferencia al momento de pegar. Pero bueno, lo importante es que logró su cuarta victoria en igual cantidad de presentaciones en el profesionalismo. Oviedo, que bueno, ya aquí en La Opinión venimos siguiendo su carrera. ¿Recordás aquel chico que una vez entró aquí a hacer una nota que contaba que trabajaba de albañil, Sí, que sí, estaba tal estudiando en la secundaria? Bueno, ya no estudia, ya terminó la escuela, ya no trabaja más de albañil, sino que ahora ya está entrenando en Buenos Aires, y bueno, su sueño es poder llegar algún día a pelear por algún título mundial. No nos vamos a ir de este resumen semanal de Noticias de La Opinión y Sin Galera, Emil, sin repasar lo que tiene que ver con esta decisión importantísima que se tomó a nivel nacional y que repercute en San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, y en aquellos municipios que, como el nuestro, están en fase 3 respecto de las competencias en el fútbol. La Previde autorizó la realización de los torneos, o sea, autorizó a las ligas de fútbol de la provincia de Buenos Aires a realizar los torneos, en muchos casos a reiniciar, como en el caso de San Pedro, en fase 3. Es ¿Cuál decir, es el plan? por ahora en San Pedro, esto es muy reciente, no hubo reunión de los clubes y la mesa directiva de la Liga Sanpedrina. El lunes va a ser la próxima. Tienen la potestad de decir el lunes o de decidir, bueno, arrancamos de vuelta a patear la pelota el próximo fin de semana, porque el torneo está armado, porque el calendario está armado, está todo armado. O sea, falta la autorización de que justamente arranque el torneo. Ahora la Liga Sanpedrina ya no depende de una orden de nivel provincial, porque ya la tiene. Claro. Mientras San Pedro esté en fase 3, antes se necesitaba que estén en fase 4. Ahora, estando en la tercera etapa, como está San Pedro, se puede jugar el fútbol. Estamos hablando siempre de jornadas de deporte sin público. Sin público, sin ok. público. Bueno, hemos llegado al final de este resumen semanal de Noticias de La Opinión y Sin Galera. Como siempre les recuerdo, no dejen de ver este sábado el Sin Galera, porque ya, como adelantó el Liberardi en su radio cuarentena del viernes, el programa va a estar en la calle haciendo con Emir, con Juanita, con el equipo, algunos recorridos muy relevantes respecto de lo que les pasa a ustedes en la calle, con cosas importantes que ocurren y que repercuten desde el nivel nacional, provincial, al nivel local y, más importante, en cada uno de los hogares de los sanpedrinos. Así que, Emir, esperemos que mañana no haga mucho frío, así que tu recorrido no vas a hacer en las canchas. No da mal clima, así que esperemos que el pronóstico cumpla, y ha habido días peores. Siempre ha habido días peores. No se pierdan el Sin Galera, que, como siempre les digo, activen las notificaciones para que le avisemos cuando estemos en vivo. Emir, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Hasta luego.